Cuando vamos a empezar a trabajar ya interpretaciones de pantalón, debemos tener en cuenta que todo depende es del diseño o la imagen, dibujo plano, ficha técnica, prenda con la que estemos trabajando. En este caso vamos a trabajar interpretación de este pantalón. Es un pantalón con pretina, tiene sistema de cierre de aletilla de letillón, pero en este caso va a tener o va a trabajar una especie de prenses o una especie de pliegues que nos va a ir dando volumen sobre la prenda. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? Hacia la parte de bota, como es tan entubado, va a tener un sistema de cierre con cremallera invisible para permitir que la prenda sea funcional y que no se afecte, en este caso, el diseño. Es decir que vamos a venir y vamos a trabajar con nuestros básicos. En este caso es un básico pantalón femenino delantero y posterior que va a estar trabajándose a escala 1-3. Y vamos a venir a hacer el ejercicio de proporciones de acuerdo al diseño con el que estamos trabajando. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es venir y ubicar el centro frente o el eje central sobre el que estamos marcando el pantalón. Fíjese que es un pantalón que está por debajo de la cintura, o sea, si me doy cuenta, más o menos como a esta altura vendría estando la cintura. Quiere decir que es un pantalón que va a quedar descaderado, que va a tener una pretina y que a esos puntos debo ir sacándole las medidas anatómicas, es decir que, o las medidas en este caso ya de la interpretación del diseño. Es decir que en este punto voy a venir y voy a ubicar dónde está mi altura de cadera y desde donde está mi cintura hasta donde está mi altura de cadera es donde voy a venir a trabajar mi constante. Quiere decir que este va a ser el punto desde donde está mi cintura hasta donde está mi cadera, el punto de la constante con el que voy a ir trabajando. Es decir que vamos a ir implementando regla de 3 para poder ir sacando cuánto es lo de que voy a descaderar, cuánto es el ancho de la pretina, en este caso desde dónde va a ir la pretina hasta cierto tipo de material, a dónde van a ir cada uno de mis prenses, es decir que antes de empezar a trazar debo tener claro cada uno de estos puntos de referencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a ir marcando según la interpretación del diseño. ¿Qué otro tipo de elementos debo tener claros? En este caso, aquí en el zoom, me voy a dar cuenta que tiene un desahogo también por tiro. No estamos trabajando el tiro anatómico tal cual, como si lo estuviéramos trabajando en un pantalón, sino que viene y trabaja con un poco de desahogo, un poco de holgura por tiro. Y es un pantalón, como lo habíamos dicho anteriormente, descaderado. ¿Desde dónde van a ir saliendo los prenses? Fíjense que van a ir saliendo un poco más abajo de donde está la cadera, pero insisto, todos estos puntos de referencia se deben tener en cuenta al momento de empezar a hacer la interpretación. Ya entonces aquí teniendo claro cuánto es el ancho de mi pretina, cuánto es el desahogo, cuántos son los prenses y demás hecho del ejercicio de análisis de proporciones, voy a empezar ahora sí a trazar mi pantalón. Vuelve y juega, entonces lo primero que hago es colocar aquí mis básicos para poder tomar un punto o una línea de referencia. En este caso voy a venir y voy a plomar, puede ser sobre línea de cadera o sobre línea de altura de tiro, eso ya depende de lo que usted vaya a trabajar. Lo único que hacemos es marcar una línea horizontal y sobre esa línea horizontal venir y colocar la base con la que estamos trabajando, alineando o aplomando y venir y marcar tal cual el molde o el básico, en este caso de pantalón. Recuerde que debe marcar todas las líneas o todos los puntos guías de referencia, cintura, cadera, rodilla, bota y línea de aplome, porque esos van a ser, digamos que, los puntos sobre los que voy a empezar a modificar. Y como siempre hemos dicho, en el momento en que se hace un básico es para poder tener unos puntos de referencia claros. Si los modifico, voy a empezar a tener inconvenientes o voy a perder el trabajo que ya se realizó sobre el básico. Vengo entonces y marco mis líneas de referencia, tomo mi línea de aplome, tomo mi línea de rodilla, tomo mi línea de tiro y vengo entonces y coloco mi básico posterior. Vuelve y juega, alineo simplemente con la línea guía que trabajé desde el inicio y vengo y calco
tal cual la base que estamos trabajando. Listo, ya entonces tengo la base marcada, voy a empezar a hacer la interpretación con la que estamos trabajando. Si bien aquí no tengo el posterior, debo tener en cuenta que varias cosas que esté trabajando sobre el delantero deben ir quedando hacia la parte del posterior. Entonces, lo primero que voy a venir a marcar es el descaderado con el que voy a trabajar. Recuerde que usted ya hizo un ejercicio de proporciones para poder sacar cuánto es el descaderado con el que vamos a trabajar. En este caso, yo voy a venir y voy a marcar el descaderado con el que estamos trabajando. Recuerde que siempre que usted descadera un pantalón, lo debe descaderar tal cual con la misma forma que se está trabajando en cintura. Es decir, delantero con la curva posterior va recto sin ningún inconveniente. Y en este punto puedo decir que esta parte de acá ya no existe, por lo menos para mi diseño o para mi interpretación, sino que voy a empezar a trabajar desde ese punto hacia abajo lo que va a ser la pretina y demás tipos de elementos. Entonces vuelvo y juega, vengo y marco. Fíjense que es una pretina lo suficientemente ancha para salir como una pretina anatómica, no la puedo sacar completamente recta, además porque fíjese que va quedando tal cual con la misma forma del cuerpo. Así que voy a venir y voy a marcar la pretina con la que vamos a ir trabajando. Vuelve y juega, la voy marcando tal cual con la misma forma, en este caso de mi curva o de mi cintura, y lo mismo que marco en el delantero, debo venir y marcarlo hacia la parte del posterior. Repito, no estoy dando medidas porque usted debe tener claro que en este caso estamos trabajando de acuerdo al diseño con ejercicios de proporciones. Y vengo e indico que en este punto va a salir corte o que va a ir la pretina. Como es una pretina anatómica, puedo decir que entonces esta pinza la vamos a cerrar en papel para que no haya ningún inconveniente, por lo menos hasta donde está la pretina. Listo, voy entonces hacia la parte inferior. Características principales. Tengo una bota entubada, aquí estoy trabajando una bota recta, es decir que tendría que venir y ajustar por donde está la bota. ¿Qué debo tener en cuenta? En el momento en que empiece a ajustar, como en este caso, debo venir y colocar algún tipo de cremallera o sistema de cierre para que pueda abrir y cerrar y permita que pase la pierna. Entonces, ¿cómo voy a venir a entubar? Puedo venir a entubar de tal manera en que lo único que hago es entrar por cada una de mis, digamos que entrepiernas o bota tanto delantero como posterior, tanto como por costado como por entrepierna. ¿Listo? La rodilla o el contorno de rodilla no lo puedo entubar, por lo menos en este caso no se está viendo lo suficientemente ajustado, así que únicamente voy a venir y lo voy a trabajar el intubado hasta donde está mi punto de rodilla. Profe, ¿y cuánto le está entrando al intubado? Eso depende de lo que usted quiera trabajar. Si no sabe la referencia, por favor, tómese su contorno de tobillo, no de talón, sino contorno de tobillo para saber cuánto sería la bota con la que estamos trabajando. Listo. ¿Qué otras características? Habíamos hablado de bajar un poquito la línea de tiro para que no nos quedara tan ajustado, así que voy a venir y voy a modificar la línea de tiro. ¿Cuánto le voy a bajar? 2 centímetros, 3 centímetros, que debe tener en cuenta que entre más le baje, pues más bajito va a empezar a verse el tiro. En este caso no se ve tan bajito, o sea, se ve, digamos que no ajustado sobre el cuerpo, pero pues se alcanza a ver un poco con un poco de desahogo, así que voy a venir y voy a bajarle únicamente 3 centímetros. Vengo y marco, y vengo y marco. Lo que marco en delantero lo marco en posterior. Y desde ahí entonces vengo y vuelvo y trazo la curva de mi entrepierna y la curva de mi entrepierna, delantero y posterior. Y vengo y marco entonces la nueva curva de mi tiro y la nueva curva de mi tiro, tanto en delantero como en posterior. Hasta ahí lo único que hemos hecho es ir modificando de acuerdo a la horma que nos está mostrando el diseño. Todavía no hemos hablado como de las características principales, como lo son los prenses que estamos trabajando en este espacio. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Tiene un sistema de cierre de aletilla y aletillón, así que voy a venir y voy a trabajar
Recuerden, siempre la cremallera va 2 centímetros por encima de la línea de altura de cadera y la letilla del letillón puede ir también 3 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, eso ya depende por debajo de la línea de altura de cadera. Y desde ahí voy a venir y voy a marcar el ancho de mi aletilla y aletillón. Quiere decir que en este caso debo venir y prolongar el cruce con el que va a trabajar la pretina. No estoy dando medidas específicas porque recuerden que todo este tipo de ejercicios hacen parte de interpretación. En el momento en que yo le diga suba, baje, puede ser que usted empiece a bloquearse y, insisto, todo lo estamos trabajando es sobre una imagen para poder definir de qué manera lo debo trabajar. Ahora sí vamos con los prenses. Entonces tenemos un primer prense, si nos vamos por costado, tenemos un primer prense que va a morir un poco más abajo de la línea de altura de cadera. Recuerde que usted debe tener acá ya las medidas con las que usted está trabajando, así que voy a venir acá, altura de cadera, y voy a bajar donde va a quedar mi primer prense, y voy a venir acá y voy a identificar dónde va a quedar, en este caso, el primer prense que estamos trabajando hacia costado. Entonces vengo y marco, y vengo y digo que en este punto va a haber un primer prense o va a haber un primer pliegue. ¿Qué debo tener en cuenta? Voy a venir y voy a cortar, y en este caso vuelve y juega como lo trabajábamos en mangas. Voy a venir y voy a dar señalización de ampliar. ¿Cuánto voy a ampliar? Eso depende de qué tanto quiere usted que se vea el volumen con el que estamos trabajando. Puede ser 3, 4, 5, 6, insisto, eso depende de lo que usted vaya a trabajar. En este caso le voy a ampliar 6 centímetros. Pero no es una medida estándar, repito, se lo puede trabajar de acuerdo a su necesidad. Ahora, me está indicando que debo venir y trabajar un segundo prense, ¿cierto? Desde donde está mi punto de aletilla y aletillón hasta donde está más o menos la línea de aplome. Así que desde ahí voy a venir y voy a marcar los puntos con los que voy a estar trabajando. Por si no lo alcanza a ver muy claro, mire, una va hasta el costado, el otro va hasta la línea de aplome y ahí muere sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué voy a venir a trabajar? Ya en este punto voy a marcar aquí la separación que tenemos en pretina para decir que este pedazo va en un material y que ya este de acá va en otro material, ¿cierto? Pero ya en este punto podría decir que tengo entonces el plano de mi pantalón. Vamos a ver de qué manera nos va quedando el despiece. Otros puntos característicos, ya entubé, pero no he marcado el punto de la cremallera. Por lo general se trabaja cremallera de 10 o 15 centímetros, insisto, eso ya depende de lo que usted vaya a trabajar, así que voy a venir y voy a marcar, en este caso, por costado, donde va a quedar mi piquete de cremallera, tanto en delantero como en posterior. Hilos de tela, señalización y demás, usted ya debe estar en la capacidad de hacer marcación o señalización dependiendo las instrucciones de corte, así que por este momento en este video no voy a hacer señalizaciones de corte, pero usted en su evidencia sí debe tener señalización como dónde va a ir el ojal, dónde va a ir el botón, aunque aquí no se vea, entonces póngale un gafete, pero esta pieza debe tener algún tipo de sistema que tenga o que mantenga la pretina. Me va a marcar pues el hilo de tela por donde va a cortar el pantalón, me va a marcar el hilo de tela por donde va a marcar la pretina, los números de veces a cortar y demás tipo de señalización. Vamos a venir entonces a hacer las interpretaciones, en este caso, de nuestros prenses o nuestros pliegues que vamos a trabajar en pantalón. Listo, entonces aquí lo único que hemos hecho es calcar nuestra base, por decirlo así, o nuestro pantalón, ya según la interpretación, únicamente la parte donde vamos a ir haciendo los prenses. Fíjese acá, estoy marcando respetando los piquetes. Recuerde que usted va a hacer la señalización y la señalización debe verse reflejada. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros vamos a empezar a hacer ejercicios para poder ampliar, debemos de tener un punto de entrada y un punto de salida. En este caso tengo un punto de entrada, pero no tengo un punto de salida. Voy a hacer el ejercicio cortando para que logremos entender qué es cuando hablo de un punto de entrada y un punto de salida. Entonces, vengo acá. Esto es simplemente el ejercicio, no estoy hablando de despiece porque aquí no estoy
digamos que ya dando márgenes de costura, ni por dobladillo ni por cintura, para sacar la interpretación. Sino es simplemente el ejercicio para ver de qué manera vamos a trabajar. Entonces en este caso me dice punto de entrada va a ser por cintura, punto de salida va a ser por costado, así que vengo, corto, sin despegar, y voy a venir entonces a ampliar en este caso los 6 centímetros que me está indicando. Y vengo y aumento los 6 centímetros que estoy indicando. Les recuerdo que en este caso yo estoy trabajando a tercera escala, así que lo único que hago es venir y marcar por donde va a quedar y hacer la intersección del punto con el que estoy trabajando. Y desde ahí básicamente lo que estoy diciendo es que esta pieza de acá va a venir y va a doblar para poder unirse con este punto de acá. Esa es, digamos, que la interpretación que me está entregando en este caso ya el pantalón con el que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál fue mi punto de entrada? En este caso el punto de cintura. ¿Y cuál fue mi punto de salida? En este caso el punto de cadera. Voy a venir a eliminar todo este sobrante de papel para que podamos hacer ya el siguiente ejercicio. Entonces en este caso, si yo vengo y corto, fíjese acá por mi segundo pliegue, tengo punto de entrada en cintura, y cuando vengo y termino sobre mi línea de aplome, fíjense que no voy a tener por dónde dar punto de salida, es decir, si amplío, mire lo que va a empezarle a pasar al molde, y necesito que siempre mantenga completamente plano. ¿Qué quiere decir? Debo venir a buscar algún punto en el que pueda venir y trasladar la medida con la que estoy trabajando. ¿Cómo lo puedo venir a hacer? Puedo venir aquí por línea de aplome. Si quiero puedo salir por línea de altura de tiro, o puedo continuar por toda mi línea de aplome hasta donde está mi línea de rodilla o hasta donde está el punto más arriba. O sea, eso ya lo podemos ir trabajando de acuerdo a cada una de sus necesidades, y sacar o salir o dar punto de salida por línea de rodilla. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, fíjese acá, sí voy a poder ampliar sin ningún inconveniente el punto con el que estamos trabajando. O también podría venir acá, cortar y sacar directamente donde está mi punto de cadera, de costado, o lo podría trabajar de muchas otras formas. Insisto, esto es simplemente ejercicios prácticos, ideas para que en el momento en que usted se enfrente a interpretaciones ya de prendas, pues vaya a tener mucho más claro el ejercicio con el que va a trabajar. En este caso me dice que voy a aumentar 5 centímetros, así que vengo y marco la amplitud con la que voy a trabajar, y desde ahí vengo y fijo, teniendo en cuenta que, insisto, el molde me debe quedar completamente plano, no se debe modificar, no se debe, digamos, que alterar o quedar con bolsas ni nada por el estilo. Y ya en este punto lo que estoy diciendo entonces es que esta pieza de acá, o que este prense de acá, viene y une con este punto de acá. Y fíjese lo que va a empezar a pasar. Va a empezar otra vez a quedar el pantalón con la estructura que estábamos manejando desde el inicio. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso me va a empezar a generar todo este tipo de holgura o, digamos, que fluidez que se está identificando sobre el diseño. Quiere decir que en este caso ya este sería el molde para poder sacar el despiece de lo que va a ser mi pantalón. Esto quiere decir que acá por debajo debe quedar también con, digamos, que el papel de recuperación. No me va a quedar hueco, sino que va a venir a salir tela completamente. Insisto, siempre que usted vaya a hacer este tipo de ejercicios debe tener un punto de entrada y un punto de salida, ¿sí? Punto de entrada por donde va a abrir, punto de salida que le permita, digamos, que mover la pieza sin modificar la base con la que se está trabajando. Entonces ahora sí, voy a venir y voy a recortar
Le recuerdo que en este caso yo no estoy trabajando despieces, simplemente para que usted vea el ejercicio ya hasta dónde iría, para que usted ya pueda aplicar margen de costura y demás. En este caso, que es pantalón, ¿por dónde iría margen de costura? No le voy a dar ni por bota ni por ruedo, sino que se lo voy a trabajar, perdón, ni por costados ni por centro, sino que se lo voy a trabajar únicamente por bota y por dobladillo. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros ya dimos en nuestro básico en femenino margen de costura por costado y por entrepierna, pero dobladillo y pretina no lo hemos manejado. Quiere decir que ya este sería nuestro punto para empezar a sacar la interpretación o ya pues el despiece de nuestro pantalón.